US Mexico Foundation y de nuestro aliado, el programa de jóvenes de Comexi, queremos dar una gran bienvenida a cada una de estas increíbles speakers que tenemos el día de hoy. Quiero agradecer a nombre de la fundación que ellas, digamos, hayan decidido participar. Sin más, me gustaría darle la introducción a quien va a ser nuestra moderadora para este foro de género y migración, o que también se puede llamar Cuando las mujeres migran. Es la maestra Lila B. Ella cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos y gobierno de Georgetown University y una licenciatura de estudios internacionales, estudios hispánicos y chino bajo el programa de honores de Boston College. Se ha desempeñado como secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fungió como directora general de Cooperación Internacional en la Procuraduría General de la República, al igual que como asesora de Asuntos Internacionales y jefa de la Oficina del Procurador General. También ha sido asesora de Asuntos Internacionales en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo Político Nacional del PRI. Actualmente es analista internacional en distintos medios de comunicación, tiene una consultoría experta en temas internacionales y participa como colaboradora permanente todos los jueves en el programa de radio de Eduardo Ruiz Gili, por Radio Fórmula. Es columnista semanal del Heraldo de México y periodista en Washington DC para la política online. Muchísimas gracias, Lila, por acceder a ser moderadora de este foro y pues sin más les cedo la palabra. Gracias a todos. Al contrario, Nuria, muchas gracias por esa introducción y a nombre del PJ Comexi también quiero agradecer la invitación a este foro y tener el honor de presentarles también a nuestras ponentes de lujo el día de hoy sobre un tema que es sumamente importante y relevante en estos momentos, que es el tema de género y la migración. Voy a empezar leyendo la semblanza de la doctora Isabel Gil Ebaret. Es investigadora postdoctoral en el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas del Colegio de México. Isabel es doctora en Sociología por el Graduate Center de la City University of New York y maestra en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York. Entre sus intereses de investigación están la migración internacional, la desigualdad, el género, la sociología del tiempo y los métodos de investigación cualitativa. Su trabajo ha sido publicado en el Journal of Ethnic and Migration Studies y Metropolitics. Isabel, muy bienvenida. Un gusto contar con tu presencia el día de hoy. Y ahora voy a leer la semblanza de Sofía Andrea Sánchez. Sofía es internacionalista por la Universidad Iberoamericana y maestra en políticas públicas por la Universidad de Cambridge. Tiene una amplia experiencia en el Poder Ejecutivo Federal, específicamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se desempeña actualmente como directora adjunta de vinculación con el Congreso y anteriormente en la Secretaría de Economía. En el sector privado, Sofía ha trabajado como consultora senior e investigadora. Recientemente en PA Consulting realizó investigación y consultoría para la Unidad Central del Programa en Anticorrupción y Estado de Derecho, financiado por el Prosperity Fund del Reino Unido en México. Supervisó el componente de género e inclusión durante la fase de implementación del programa y fue el enlace con las autoridades mexicanas. Desde la primera mitad de 2020, Sofía cofundó el colectivo Menstruación Digna México, organización que enfoca sus esfuerzos a la gratuidad, la tasa 0% a los productos de gestión menstrual y la obtención de datos y educación alrededor de la menstruación y la pobreza menstrual en México. Muy bienvenida. Maestra Hannah Toppler. Hannah es la fundadora y directora de Intrare, una startup social que une fuerzas con el sector privado para facilitar la integración de las personas refugiadas con empleos y la sociedad. Desde enero de 2020 dirige Intrare a tiempo completo. Antes de eso formó parte del equipo directivo de Oxfam México. En su función se encargó de elaborar la estrategia de influencia de la organización y apoyó al director ejecutivo en el desarrollo de una estructura organizativa que permitiera maximizar su impacto. Hannah también ha trabajado con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y con la representación de Alemania ante las Naciones Unidas en Ginebra. Tiene una maestría de la London School of Economics.
Pues es un honor para mí moderar este panel y les cedo la palabra para dar inicio a este gran evento a la doctora Isabel Ebaret. Muchas gracias, Lila, y bueno, gracias por la invitación y gracias a quienes se conectaron y a mis copanelistas. Bueno, yo estuve pensando un poco cómo hablar de género y migración desde una perspectiva pues más de estudios sociales y de las ciencias sociales y la academia, y me parece que hablando, por ejemplo, de la idea esta que es muy común ahora de la feminización de las migraciones y un poco explorando qué significa, qué no significa y qué implica, pues podemos dar como un breve recorrido por estos estudios. Entonces, bueno, primero que nada, hablar de feminización de las migraciones no implica que de pronto las mujeres empezaron a migrar como si no hubieran migrado antes. Las mujeres han migrado pues durante toda la historia y hay una diversidad enorme en las migraciones de las mujeres, tanto en sus perfiles, sus destinos y sus orígenes, pero también en los motivos que hacen que las mujeres se hayan desplazado pues por muchos años, ¿no? Hay migración laboral, por reunificación familiar, pero también hay migraciones y desplazamientos forzados, de los que yo creo que Hanna va a poder hablar con más detalle, por pues, diferentes motivaciones, ¿no? Entonces, hablar de la feminización de las migraciones, pues no implica que de pronto las mujeres decidimos o decidieron empezar a movilizarse por el mundo. Tampoco, la verdad, es un salto cuantitativo muy importante, ¿no? O sea, en los últimos años, en las últimas décadas, el porcentaje de mujeres en movilidad en el mundo ha estado más o menos estable, ¿no? O sea, son más o menos entre el 47% y el 50% del porcentaje de migrantes internacionales y personas desplazadas a nivel mundial son mujeres, adolescentes y niñas. Y esto pues se ha mantenido estable y es pues más o menos igual en nuestra región. Hay países, por ejemplo, como Costa Rica o las Filipinas o algunas regiones del Caribe, como la República Dominicana, donde incluso migran más mujeres que hombres, ¿no? Históricamente. Pero bueno, lo que sí ha pasado, o lo que sí se puede hablar en esta idea de la feminización de la migración es que las mujeres se han vuelto protagonistas de las migraciones internacionales. Entonces, este protagonismo tiene que ver, uno, con las formas de migrar. Hay muchas mujeres, cada vez más mujeres migrando de manera individual, como proveedoras principales de sus hogares, como migrantes primarias, es decir, no van siguiendo a un hombre o a una familia o a una pareja, sino que migran pues de una manera independiente o semi-independiente. Y por otro lado, también las mujeres pues este protagonismo se ha permeado, digamos, a los estudios sobre las migraciones, ¿no? De pronto empezaron las personas a decir, bueno, pues hay que estudiar a las mujeres en las migraciones. Y lo que empezó siendo estudios nada más de incorporar literalmente, bueno, de 10 personas migrantes hay 5 hombres y 5 mujeres, ha ido adquiriendo complejidad, ¿no? Y se ha vuelto más, pues, un estudio sobre el género y su impacto en las migraciones, ¿no? Y en las movilidades. Entonces, creo que eso es lo más interesante desde los estudios, pues pensar cómo el género impacta quién migra y por qué migra, si esto es distinto para mujeres y hombres, si las razones que llevan a unos y a otras a migrar son distintas y por qué, cómo el género impacta los trayectos, los tránsitos, cómo el género impacta las posibilidades en los destinos de integración, de incorporación, y también pues en los retornos, ¿no? Y bueno, todo esto también evidentemente para migraciones o desplazamientos forzados, ¿no? Si son distintas las razones entre mujeres y hombres y las condiciones que, pues digamos, que dan forma a estas movilidades. Y esto ha abierto pues un panorama amplísimo de cosas en las que pensar, ¿no? Empezamos a pensar, por ejemplo, en el rol de los trabajos de cuidados, tanto en las migraciones como en los retornos, como en las posibilidades de las mujeres, tanto de irse como de quedarse, como de integrarse a sociedades de destino, en el rol de las violencias de género, ¿no? Y en los impactos diferenciados que tienen, pues una vez más, en todas las etapas de las migraciones, en la segmentación de los mercados laborales, en los diferentes impactos en políticas públicas para hombres, para mujeres, para personas de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, digamos, el género y la migración, pues al final sería un poco absurdo tratar de entender la migración sin el género y el género sin las migraciones, ¿no? En un mundo en el que, pues como el que estamos ahora. Y bueno, como igual una nota final para concluir esta primera presentación es pues que este protagonismo de las mujeres también ha llevado a una reformulación, pues no solo de las preguntas, ¿no? Y de las preguntas de investigación, sino también de los métodos, de las bases de datos, ¿no? Hay una carencia importante de datos sobre mujeres en situación de movilidad en el mundo. Y
Y pues ha habido que replantearse cómo se pueden estudiar estos movimientos, cómo podemos traer una perspectiva de género, una perspectiva feminista a los estudios de migraciones y movilidades. Y bueno, y creo que eso es algo que se sigue, o sea, sigue muy en construcción y sigue habiendo pues muchos esfuerzos a nivel mundial para ver cómo le hacemos para entender estos impactos y estas intersecciones entre el género y la movilidad. Muchas gracias, Isabel. Y creo que lo que resaltas de tener base de datos para poder estudiar a fondo en la academia cómo se refleja el género en la migración son sumamente importantes para los futuros estudios y metodologías para estudiar este tema. Seguimos con la intervención de la maestra Hannah Toppler. Muchas gracias, Lila. Y me encanta pues, conectar con lo que ya ha estado exponiendo Isabel. Creo que también es un panel con un tema tan importante. En los últimos días he ido pensando en el tema bastante. No suelo hablar tanto de temas de género vinculado con la migración, pero pensándolo he visto que realmente en la práctica, en el día a día del trabajo que hacemos en Intrare, donde trabajamos con muchas personas refugiadas que llegan a México para realmente construir aquí su nuevo hogar, es un tema muy importante, aunque no siempre lo percibimos así. Y justo por eso también en los últimos días platiqué mucho con personas, mujeres que han participado en el programa, he ido revisando casos y al final decidí contar una súper pequeña historia para empezar. Una persona, Carla, en el 2020 tuvo que decidir huir de Honduras con 2 hijos pequeños. El crimen organizado había matado a su esposo y por eso ella ya no podía encontrar trabajo y nadie la quería contratar. Al final, los 3 lo lograron. Llegaron a México, solicitaron refugio aquí y efectivamente lo recibieron. Y en ese momento Carla llegó a nuestro programa de integración. Acá, por cierto, el nombre está cambiado y también la historia está ajustada para que no la podamos identificar. Ahora, llegó el momento en el que empezamos a darle recomendaciones de empleo a Carla con nuestras empresas aliadas y le propusimos diversas opciones que había en ese momento de la pandemia, de auxiliar general en un supermercado, de atención a clientes, también pues directamente trabajando en una tienda, el trabajo en un call center. Y Carla nos contó que a ella le encantaba trabajar personalmente con personas, pero también que ella necesitaba tener una guardería para sus hijos pequeños, que en ese momento todas las guarderías estaban cerradas y que además, como ella había migrado sola con sus hijos, no tenía ningún sistema de soporte todavía. Eso solamente tenía una amiga del programa que conoció en las semanas anteriores y que vivía en la misma casa, que le prometió poder cuidar a sus hijos de vez en cuando. Y al final, por eso Carla decidió que el call center era la mejor opción para ella. No le encantaba tanto el trabajo, pero lo podía hacer desde su casa, cuidar a sus hijos al mismo tiempo y tener un ingreso estable y además en un empleo formal. Ahora, a varias semanas, Carla nos escribió y nos dijo que estaba muy triste porque tenía que dejar el trabajo. ¿Por qué? Porque era imposible para ella balancear el trabajo de cuidar a sus hijos con el trabajo de estar trabajando al 100% y realmente dar todo lo que necesitaba. Ahora, lo decidí contar así porque de alguna forma definitivamente no es una historia que representa a todas las mujeres que migran. No todas las mujeres son madres y también las mujeres que son madres no están al 100% definidas por este rol en su vida. También hay que decir que esas son dificultades que hombres, por supuesto, también enfrentan cuando son padres y migran con sus hijos, entonces tampoco es algo que solamente afecta a las mujeres. Pero nosotros sí hemos visto en los últimos años y mucho más todavía en la pandemia que las diferencias de género en la migración se muestran mucho en este aspecto. Hay muchos patrones justo en esta historia que muestran cuáles son dificultades que las mujeres enfrentan. Justo como las mujeres están en el momento de emigrar en una situación tan vulnerable, no tienen sistemas de apoyo, tienen que también generar ingresos, muchas veces han gastado los ingresos que tenían antes y los ahorros en el viaje
llegan a un punto donde ahora en este rol de ser mujer, de también tener que cuidar a sus hijos solas, además muchas veces tener que enviar también remesas a su país de origen para apoyar a su familia, están realmente en una situación donde las influencias pues, normales de los roles de género que existen pues se agravan todavía mucho más por esa situación tan fuerte. Y lo que vemos, tanto cuando vemos las cifras de nuestro programa de integración como las cifras pues, estadísticas que hay, por ejemplo, de la OIT, pues vemos que las mujeres en general, por ese tipo de factores, tienen mucho menos posibilidades de acceder a un empleo. Muchas mujeres no logran acceder al mercado laboral. También muchas veces acceden a empleos peor pagados. Vemos que también hay esa diferencia salarial muy fuerte que principalmente en países como México se ve, en Estados Unidos es mucho menos fuerte. Y eso, por supuesto, también las afecta en su vida personal, ¿no? Porque ellas como personas tienen mucho menos posibilidades de desarrollarse, porque tienen estas responsabilidades de cuidado, también de tener el ingreso que las afectan mucho y que pues, no les permiten desarrollarse tanto como persona. Y pues creo que eso simplemente es algo que nosotros hemos visto en la práctica, lo vemos reflejado en estudios también. Y creo que es muy relevante porque es algo que actualmente por políticas públicas o por acciones afirmativas no se está abordando tanto, pero es una dificultad muy, muy real y muy importante. Gracias, Hanna. Y creo que esa historia que acabas de contar de Carla muestra de manera muy clara cuáles son varias de las dificultades que enfrenta una mujer al migrar e incluso ya cuando llegó al lugar a donde pide asilo, las dificultades que puede enfrentar en su nuevo hogar. Sofía, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lila. Y pues digo, retomando un poco y partiendo de lo que dijo Isabel y Hanna, creo que voy a, digamos, abordar esto de una forma también un poco histórica en términos de, pues, cómo ha evolucionado la migración, más que nada cómo lo hemos pensado en México desde, pues yo diría mediados del siglo XX, pues que el fenómeno migratorio regional se ha centrado principalmente pues en los flujos entre México y Estados Unidos, ya que ambos países, como bien sabemos, pues tienen una de las fronteras más importantes y no sé, diría dinámicas y grandes en el mundo. Pues como sabemos, durante la primera mitad del siglo pasado, pues ciertos acontecimientos como el programa Bracero en los 40-60s, la integración silenciosa en los 80s, 90s, el Tratado de Libre Comercio en el 94, el inicio de la guerra contra el terrorismo en el 2001 y ciertas otros sucesos marcaron pues las pautas y las dinámicas migratorias bilaterales. Y pues, ¿por qué hablo en términos bilaterales? Porque pues a partir del siglo XXI, yo diría que la agenda mexicana en materia de migración comenzó a pues dejar de estar solamente concentrada entre estos dos estados, ya que pues los flujos migratorios de otros países y sobre todo Centroamérica aumentaron y pues modificaron el papel de la frontera sur de nuestro país y pues en consecuencia el de la frontera norte. Esto obviamente en términos generales, sin meterme todavía a la parte de género. Y creo que viene aquí un cambio súper importante que es pues el cambio en los perfiles migratorios. Creo que lo mencionó pues de forma breve Isabel, que es, pues no sé, los perfiles a lo mejor antes eran un poco más de hombres solteros buscando oportunidades de trabajo y pues esto tenía ciertas implicaciones, pero al empezar, digamos, las mujeres a migrar solas, a migrar con hijos, a migrar embarazadas, digo, como lo hemos visto recientemente, creo que exige más, no solamente en términos de las autoridades, sino de la respuesta de lo que esto va a implicar en el corto, mediano y largo plazo. Y lo que me gustaría como retomar después de, digamos, este breve repaso histórico, es que también la parte de considerar, o por lo menos a partir de 2014, que fue uno de los momentos más álgidos, yo diría, en la crisis en términos de los niños no acompañados, lo que significó empezar a ver unidades familiares, o sea, y empezar a ver cómo mantener a estas familias juntas y en caso de pues madres y niños, siempre procurar o velar por los intereses superiores de los niños y niñas.
Y pues pasando también a la parte de género, si de por sí la migración, en este caso como fenómeno histórico, es compleja, si vemos ahora el caso de una mujer pues de algún país de Centroamérica, digamos, embarazada o en una cuestión, pues yo diría que hace aún más difícil su tránsito, si de por sí dejar todo atrás es complicado, si vemos todo esto con un lente interseccional, creo que las políticas públicas y la atención, por lo menos de parte de las autoridades, no solamente se tiene que adecuar a las necesidades de los flujos migratorios, sino las necesidades individuales de estas personas migrando. Entonces, creo que la parte de género, y viéndolo un poco más en términos macro, se tiene que aplicar a cada política que se haga en términos de migración. Digo, ahorita avanzando o más adelante podría entrar algunos ejemplos de cosas que creo que se han hecho bien desde el gobierno de México, pero aún así la exigencia o la demanda es mucho más alta de lo mejor a lo que se está adaptando en términos de género y de incluir pues a mujeres, a niñas, adolescentes en todo plan y toda política y toda reforma migratoria. Entonces lo que me deja pensando, pues tanto lo que mencionó Isabel como Hanna, es que esto no solamente sigue evolucionando, las mujeres no empezaron a migrar ni ayer ni antier, esto es histórico, pero creo que la forma en la que migran ahora, las necesidades que tienen y los retos a los que se enfrentan no se pueden ignorar y no se pueden dejar de ver con un lente interseccional, o por lo menos eso es lo que yo insistiría. Por último, y para cerrar con algo pues un poco más de, digamos, de mi cancha, que es la parte pues gubernamental, creo que un buen programa, un buen, digamos, incentivo en este caso es la comisión intersecretarial que se estableció y tiene a todas las secretarías sentadas, en este caso la preside la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pues tiene 6 grupos de trabajo, que entre ellos está el de Frontera Norte, el de Frontera Sur, el de niños y adolescentes migrantes, el de Coordinación Interinstitucional en general, el de Integración, Protección, extracontinentales y extrarregionales. Y pues creo que aquí hay unos aspectos adentro que también pues cruzan estos ejes transversales de género y que pues comienzan a hacer esfuerzos que a lo mejor antes no veíamos con tanta claridad y que podrían llevarnos a un mejor lugar también en términos de la atención a mujeres, niñas, adolescentes, migrantes. Muchas gracias, Sofía. Y con eso concluimos la primera parte de este evento. Ahora me gustaría hacerle unas preguntas a nuestras ponentes. Se pueden contestarlas como quieran. La que quiera contestar, si quiere levantar la mano y luego puede seguir con las demás. Pero creo que las tres hablaron un poco de cómo hay un aspecto distinto a la mujer y al tema de género dentro de la migración. Creo que mi primera pregunta sería, ¿cuáles son los retos, cuáles son las consecuencias o lo que puede enfrentar una mujer al migrar? ¿Cuáles son los peligros que enfrenta que son distintos a los de los hombres o de otros migrantes al estar migrando, como lo dijo creo que Isabela al principio, de manera independiente o semi-independiente? ¿Cuáles son estos peligros que corren y qué se podría hacer por parte de los distintos gobiernos para proteger a las mujeres migrantes? No sé con quién quiera empezar. ¿Alguien quiere empezar? Si quieres yo empiezo, no quería empezar porque yo empecé la anterior, pero bueno, puedo... Ok, gracias, Isabel. Pues bueno, creo que es una pregunta amplísima. O sea, yo creo que, bueno, una cosa que yo quería aclarar y que no dije en la participación anterior es que pues la migración implica retos, riesgos, vulnerabilidades, una serie de cosas, pero también implica oportunidades, ¿no? Y estas también tienen un componente de género. Pero bueno, en términos de tu pregunta sobre retos y las consecuencias, creo que hay un poco de todo. O sea, hay retos, por ejemplo, desde cosas tan básicas que podríamos pensar como la información para migrar, ¿no? O sea, ¿qué información tenemos antes de emprender una trayectoria migratoria? ¿Y a qué tenemos acceso en términos de documentación, de información, de conocimiento de los riesgos y las cosas que vamos a enfrentar durante el camino y en el país de destino? Y pues las desigualdades estructurales, por ejemplo, en acceso a educación y a ciertas cosas, permean hasta ese punto, ¿no? Muchas mujeres migran con mucha menos información que los hombres. Entonces, bueno, eso pues complica, como se pueden imaginar, o sea, pues toda una serie de cosas. Luego, por ejemplo, pues las violencias
y tal vez de lo que más suena en las noticias y en pues, los análisis son las violencias, ¿no? Y la violencia sexual en los trayectos y en los tránsitos, la posibilidad de acabar siendo víctimas de pues, cosas como trata de personas, una serie de cosas que tienen también un componente de género, no es que los hombres no sean víctimas también claramente. Y creo que una cosa muy importante en términos migratorios también tiene que ver con las posibilidades que se generan o las oportunidades que se generan para las mujeres en los países de llegada. Y pues históricamente y globalmente las mujeres migrantes y sobre todo quienes migran sin estatus regular, ¿no? Acaban, pues digamos, atraídas a sectores de trabajo, por ejemplo, informales, con trabajos precarios, trabajos de cuidados remunerados o no, trabajos en el sector de servicios, trabajo sexual. Y estos trabajos tienen pues la característica estructural de ser trabajos eso, ¿no? Que se exponen a ciertos riesgos, a ciertas vulnerabilidades, a esferas invisibilizadas. Entonces yo creo que pensar en las mujeres migrantes también como mujeres trabajadoras, por ejemplo, y en los trabajos que ocupan estas mujeres y las particularidades de estos trabajos en términos de riesgos es importante, y eso está pegado pues con una política, por ejemplo, que trate de regular estos trabajos, de ofrecer cierta protección y, por ejemplo, pues la importancia de facilitar los procesos de migración regular, ¿no? La importancia de tener un estatus regular que dé acceso a, o sea, bueno, que te dé un permiso de trabajo, una condición de estancia un poco más estable, y pues lo que eso abre en términos de oportunidades. Y relacionado un poco con lo que decía Hanna, es pues si pensamos que las mujeres que migran también son muchas veces madres, cuidadoras y además trabajadoras, pues pensar en políticas que incluyan los trabajos de cuidados y reconozcan el trabajo de cuidado importantísimo que hacen las mujeres, sobre todo cuando son pues proveedoras únicas o que migran sin sus parejas o sin su red de apoyo, y pensar en cómo pues no tienen que pasar por esta disyuntiva que describió Hanna, ¿no? De o trabajo y soy proveedora para mi familia que me necesita como proveedora única, o cuido de mis hijos y mis hijas, y entonces tengo que depender pues de caridad, ¿no? Y de asistencia humanitaria, que pues también las lleva a unas situaciones de muchísimo riesgo y pues y les quita mucha posibilidad de hacer de la migración algo pues que les dé oportunidades y les mejore la vida. Muy bien. No sé si alguna Hanna o Sofía tenga algún comentario sobre esta primera pregunta o si no puedo ir a la que sigue. Pues yo solamente en términos generales y un poquito para complementar lo que dijo Isabel, creo que esa última parte, y digo, insistiendo un poquito en la parte de decir que, pues si de por sí la migración, digo, es compleja, es difícil dejar todo atrás, es difícil tomar esa decisión, pero también presenta ciertas oportunidades. En términos de la atención que se le da, pues yo diría a las poblaciones migrantes, específicamente a las mujeres, digo, me recuerda un poco una historia que voy a contar muy a grandes rasgos, digo, igual y responde la pregunta también. En el 2019 hubo, digamos, un momento distinto, o pasó algo que no se había visto pues con esa intensidad, que se presentaron en la estación de siglo XXI aproximadamente 600, 700 mujeres haitianas, tenían un estatus migratorio pues obviamente irregular, no podían ingresar a estaciones del Instituto Nacional de Migración y estaban embarazadas la mayoría de ellas, entonces pues unas tenían complicaciones, unas tenían que enfrentarse a algunas otras situaciones que pues obviamente sabemos que el embarazo de por sí no es lo más sencillo, y luego migrando yo creo que pues se puede complicar, independientemente que no soy ningún especialista en salud pública. Pero bueno, la atención que se les dio, creo, en este caso es importante, porque hubo coordinación pues entre InMujeres, la Secretaría de Salud, para hacer jornadas de atención médica exclusiva para mujeres embarazadas y pues ofrecer ingreso a hospitales a las que tuvieran ciertas complicaciones, pero que se presenten este tipo de cosas, o sea, más que el evento en sí, creo que requiere y demanda otro tipo de atenciones, pues en este caso, como lo dije, de las autoridades, y pensar también en la parte de cuidados y lo que puede ir surgiendo, pues ya que nacen pues los bebés, los niños en este caso, y qué va a implicar que todas estas mujeres pues tengan hijos en México, qué atención se les puede dar, digo, obviamente sin descuidar la parte que creo que es muy importante, pues que tienes que seguir atendiendo a tus propios ciudadanos, pero todos estos retos creo que justamente nos ayudaría a solucionarlos, pensar en términos de género y siempre tener bien puestos esos lentes de que no es algo que se puede, uno, ignorar, dos, atender de la misma forma,
Y creo que pues justo estas cosas o estas, digamos, programas interinstitucionales para atender este tipo de sucesos específicos, pues son muy necesarios y deben de ser algo que esté establecido, no solamente pues en caso de emergencias, llamémoslo. Sin duda. Ana, no sé si tú tienes algún comentario. Sí, yo creo que agregando a lo que ya ambas, Isabel y Sofía, decían sobre los retos que hay, creo que es absolutamente esencial ver cada reto como una necesidad de también formular políticas públicas y prácticas que respondan a eso para realmente pues, facilitar que las personas puedan ejercer sus derechos, ¿no? Creo que el primer punto de violencia que mencionaba Isabel es súper interesante porque definitivamente hay un paradigma mucho más fuerte en este momento de disuadir a las personas de migrar y esto implica que no se facilita el proceso de llegar a un país a otro. Lo interesante de eso es que eso, por supuesto, hace la migración mucho más insegura y eso, por supuesto, expone más a las mujeres a violencia. Y creo que es un punto donde nos tenemos que preguntar si pensamos que eso éticamente es aceptable o no. Y yo creo que honestamente no. Es algo que tenemos que ver como una obligación de proteger a derechos humanos de personas que además en muchos casos van a llegar, van a pedir refugio y al final van a estar en el país y van a recibir cierta protección, pero les podríamos realmente ofrecer una protección desde un punto mucho antes y es esencial. Y también en el tema de oportunidades de mercado hay muchos aspectos donde se puede intervenir. Como decía Isabel, el tema de cuidados es un tema que no es nuevo. Hay muchas oportunidades de formular muy buenas políticas públicas que respondan a esto. Nosotros vemos, por ejemplo, que el acceso a guarderías, por supuesto, es absolutamente esencial. Y ha sido complicado para todas las mujeres durante la pandemia, para todos los padres en general, pero es algo que no se puede dejar al lado y afecta disproporcionalmente a las mujeres y cuando no se puede tener una atención regular, es importante encontrar alternativas y no decir que, bueno, en esta situación tan difícil se convierte en un asunto privado que la familia o la mujer debe resolver. Yo creo que en nuestro entendimiento de los derechos de las personas, eso no es una postura aceptable, se debe de proporcionar un servicio público para que las personas puedan seguir ejerciendo sus actividades económicas. Y además de eso, también muchas personas migrantes enfrentan también discriminación adicionalmente a esto que dificulta muchas veces que accedan a servicios. Y creo que finalmente también hay muchas opciones para fomentar que empleadores vean el contratar a mujeres como algo atractivo. Y definitivamente es importante buscar la forma de entender que muchos empleadores siguen viendo a una mujer, principalmente a una mujer soltera con hijos, igual que un padre soltero con hijos, como una persona empleada no ideal. Y ahí creo que es de nuevo absolutamente esencial que se provean también los incentivos para que los empleadores puedan ver a esta persona como cualquier otra persona que puede agregar mucho valor a su equipo más allá de su situación personal. Entonces yo creo que ahí pues definitivamente hay mucho que hacer todavía en términos de implementar más políticas públicas. Muy bien, pues voy a seguir con otra pregunta antes de abrirlo al público. El gobierno de Joe Biden en este momento le ha puesto la mira al tema de migración como una de las cuestiones más importantes de su gobierno y ha pedido que la gente no migre. Aún así, en los meses más calurosos de este verano, hemos visto que ha aumentado sustancialmente la cantidad de migrantes que han llegado a la frontera entre México y Estados Unidos. Parte del plan del gobierno de Estados Unidos, acompañado con México y los gobiernos del Triángulo Norte, es invertir más en sus países para incentivar a sus migrantes a que permanezcan en su país de origen. ¿Ustedes creen que estos programas están bien enfocados en cuanto a los temas de género para que las mujeres también tengan las herramientas, el financiamiento y los apoyos necesarios que si se van a quedar en sus países de origen puedan tener acceso a salud, que tengan acceso a trabajo, que tengan acceso a todos los cuidados que necesitan?
y preguntarles también, ya por último, ¿qué tan difícil o qué tan fuerte son las barreras de idioma que enfrentan las mujeres cuando están migrando a otros países? No sé quién quiera empezar. Sofía, ¿quieres empezar tú, debido a que estás en el gobierno? Sí, sí, con gusto. ¿Me escuchan bien? Porque se cortó un poco. Sí, sí te escuchamos. Ok. Bueno, pues yo empiezo con la primera pregunta o el primer comentario. Pues digo, explicando o hablando un poquito del programa, yo creo que hablamos del PDI, que es el Programa de Desarrollo Integral de Centroamérica, pues que en este caso está siendo impulsado principalmente por AMEXI de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pues también cuenta pues con diagnóstico y recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pues CEPAL en este caso. Entonces, pues sí, digo, es un programa de cooperación para el desarrollo de México con El Salvador, Guatemala y Honduras, y pues principalmente replica programas que ya se hacen en México, de transferencias de efectivo principalmente, y pues el de Sembrando Vida en este caso. Son programas de México para allá, son esfuerzos en ese sentido, pero aunado a eso, y creo que pues ahí va un poco tu pregunta o tu comentario, está la parte de pues los problemas de raíz o los problemas estructurales que pues hacen que la gente migre. O sea, la migración en sí yo no diría que todos están huyendo, digo, cada quien lo puede hacer y es libre de hacerlo en el momento en el que lo quiera hacer, pero pues sí sabemos que ciertas expulsiones, por así decirlo, de estos países principalmente no son porque las condiciones de vida sean las óptimas, ¿no? Entonces, pues la parte de atender las cuestiones estructurales es fundamental. Creo que es un poco complicado esto, igual Isabel obviamente es la experta en el tema de, pues no puedes evitar que la gente migre, o sea, es pues uno, un derecho, dos, las razones son infinitas y pues es algo que un programa a lo mejor no lo va a limitar o no lo va a parar, pero creo que, y digo esto es obviamente a título personal, creo que es muy importante invertir en las causas estructurales que hacen que la gente deje sus lugares de origen o las ciudades o los pueblos en los que viven sin querer hacerlo. O sea, si existe la opción de tener una vida digna en esos lugares, de vivir una vida sin violencia en caso de las mujeres, de tener acceso a educación, salud, vivienda y otro tipo de cuestiones básicas y derechos humanos, pues qué mejor, ¿no? Entonces sí hay forma de apoyar esto a través de programas de, pues, de inversión al desarrollo, transferencias directas y pues obviamente cuestiones un poco más, yo diría, de infraestructura, incluso agua, saneamiento, educación, lo que ya mencioné, pues creo que eso es lo óptimo, es más complejo, creo que toma tiempo y creo que las intenciones son buenas, o sea, nunca se Sí, creo que ya se nos desconectó desafortunadamente Sofía. No sé si Hanna, Isabel tengan algún comentario sobre esta pregunta. Sí, y creo que es una pregunta súper interesante porque creo que definitivamente tiene creo que me fui un poco. dos lados. Creo que lo primero es lo interesante también, viendo un poco la mezcla tan compleja de causas de migración que tenemos viendo en particular Centroamérica, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque tenemos esta mezcla entre el crimen organizado y la violencia de género en específico para mujeres, y además los efectos tan fuertes del cambio climático en el corredor seco, los desastres que siguen ocurriendo en la región y que afectan muy fuertemente las oportunidades económicas de las personas, ¿no? Principalmente de personas que dependen de la agricultura. Y esta es una situación muy compleja en la que yo creo que, primero que nada, por supuesto, es absolutamente esencial trabajar en
intentar de crear oportunidades, de, por supuesto, pues intentar de mejorar la situación para las personas, también de ver aspectos que son difíciles de cambiar a corto plazo, como efectos del cambio climático, pero de también ver cómo el país puede tener una resiliencia contra estos aspectos para que las personas tengan oportunidades allá. Yo creo que sería absolutamente absurdo decir que no es bueno hacer esto, ¿no? Ahora, yo creo que también hay que reconocer que esas causas son causas que no se dejan combatir en un plazo corto y no podemos suponer que en pocos años ya se va a haber resuelto el tema y que las personas no van a querer seguir migrando. Y ahí entra definitivamente el tema, como decía también Sofía, del derecho a migrar, el derecho a pedir asilo. Yo creo que el problema que se está viendo un poco más con esas políticas es que, aunque es bueno hacer esta intervención positiva, viene acompañada de una narrativa de pedir a las personas de no migrar, de no pedir asilo y también de implementar políticas y prácticas, por ejemplo, bajo el título 42, que se implementó todavía en la administración de Trump, que lo hace muy difícil para las personas migrar y pedir asilo de una forma segura en Estados Unidos. Yo creo que eso definitivamente es el reto. Lo que por supuesto se necesitaría en esa situación para que las personas puedan vivir en estos países de una forma digna, pero si no lo pueden migrar de una forma digna, es acompañar esta intervención en los países también por la posibilidad real de poder pedir asilo en Estados Unidos y tener justo esa forma segura de ser acompañados, de poder estar seguros en la situación en la que están. Así es. Isabel, ¿tienes algún comentario? Bueno, pues muy rápido, creo que ya dijeron mucho Hanna y Sofía, y creo que en efecto sería un poco absurdo pensar que mejorar las condiciones de los países de expulsión es algo en lo que pues hay que estar en contra, ¿no? Yo creo que definitivamente entre mejores condiciones viva mejor gente, más, bueno, la mayor cantidad de gente en el mundo, pues mejor, ¿no? Y yo lo que creo es que lo que pasa con esta política es que está acompañada del otro lado, del lado de la contención. Y el desarrollo es una estrategia a largo plazo que va a tomar muchos, muchos años, que implica generar empleo, pero también implica, como dice Hanna, qué vamos a hacer con el corredor seco de Centroamérica y todo el cambio climático y los desastres que están sucediendo, qué pasa con las instituciones, los gobiernos, la infraestructura con los efectos de la pandemia. O sea, no es nada más una cosa económica, ¿no? De generar empleo, sino que es una cosa de desarrollo a largo plazo. Y mientras implementa esta estrategia a largo plazo, la contención es inmediata. Y entonces se da una cosa un poco esquizofrénica, porque es, bueno, hagamos que la migración mejore, que la situación mejore, y entonces no salgan. O sea, ustedes pacientemente esperen décadas o lo que tome que este desarrollo se consolide, y mientras tanto los trayectos migratorios se complican, se elevan las restricciones, se implementan políticas, se militarizan las fronteras, y pues como ya mencionó, me parece que Hanna y también Sofía, la contención migratoria inmediata sin posibilidades de migración regular y más ordenada y más segura incrementa los riesgos exponencialmente y sobre todo para poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellas mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas de la comunidad LGBT, o sea, digamos, entonces no creo que el pensar en desarrollo sea una equivocación, creo que es un acierto, pero creo que pensar en que el desarrollo y la contención pueden ir de la mano de esa manera, pues puede llevar a una situación pues de olla express, ¿no? Y eso sería mi comentario. Y por otro lado, pues no conozco los componentes de género del programa. La verdad, no sé si haya un componente de género explícito en el programa de desarrollo integral. Entonces, creo que sería interesante ver, ¿no? Si es uno de los ejes que articulan esta estrategia. Sí, justo la Casa Blanca hace un par de semanas publicó los 5 pilares de su estrategia y uno de esos pilares era pues entender la violencia de género en materia migratoria, pero más allá de eso no se han dado a conocer cómo se van a desarrollar el presupuesto y las políticas públicas en esta materia. Pues voy a abrir el panel a las preguntas que tenga el público. Recibimos una pregunta de Andrea Navarro de la Rosa que dice, sobre los retos de las mujeres migrantes, a ver, aquí está, ilegales,
¿Cuál se espera que sea el panorama para la década entrante tras las nuevas reconfiguraciones por crisis políticas y sociales como las acontecidas en Afganistán y Haití? ¿Cuáles tendrán que ser los compromisos para las naciones de América del Norte para auxiliar a las mujeres y niños vulnerables a grupos violentos y ayudar a paliar las violaciones de derechos humanos en su paso por encontrar refugio en los países vecinos? No sé si, Hanna, ¿quieres empezar esta vez? Sí, estoy pensando porque claramente es una pregunta muy difícil y muy, muy importante. Creo que todas las personas que tenemos sensibilidad para el tema, más en los últimos días, hemos ido pensando en la situación muy grave para las mujeres, por ejemplo, en Afganistán, ¿no? Que están, además de las circunstancias que puede haber en un régimen opresivo que realmente de por sí debería de poder justificar que todas deberían de poder pedir refugio, asilo en otros países. Y creo que ahí, respondiendo a la pregunta, honestamente, yo creo que observando las políticas que existen en el tema de auxiliar a las mujeres, lo más importante que siempre tenemos pues son realmente las oportunidades de pedir asilo, de pedir refugio en otros países, pero eso también es algo que no se ha desarrollado mucho en las últimas décadas y los últimos años. Yo creo que más que eso hemos visto en muchos países que hay un retroceso muy fuerte. Hasta en los últimos días hubo mucho discurso de diferentes gobiernos, incluyendo personas que integran el gobierno alemán, de donde soy yo personalmente, que se pronunciaron en contra de proveer asilo a demasiadas personas de Afganistán. Entonces yo creo que eso expresa muy bien como la dinámica que existe en ese momento de tener miedo, de no querer abrir esos programas demasiado, pero al mismo tiempo, y estoy segura que Isabel sabe mucho más sobre este tema, el término del asilo y del refugio se creó hace mucho tiempo y no está necesariamente ajustado a las necesidades que tenemos hoy en día. Entonces, yo creo que el reto real es que muchos países tienen que ajustar las definiciones y también los términos y procesos bajo los que dan la oportunidad de pedir y recibir asilo en su país, pero no veo una tendencia de que eso se esté haciendo. Isabel o Sofía. Bueno, yo complementando un poco lo que decía Hanna, creo que sí hay que enfatizar, y yo lo hago cada que puedo en conversaciones tanto personales como profesionales, que pedir asilo es una vía legal de migración, no es una vía irregular, ¿no? O sea, solicitar asilo es, para quienes critican este tipo de movilidades, es hacer las cosas bien, ¿no? O sea, nadie está aprovechándose de un sistema, nadie está infringiendo las leyes, o sea, solicitar asilo es un derecho y solicitarlo es, pues así, de entrar a un país y solicitar protección es como debe hacerse, ¿no? Entonces, primero como que dejar de pensar que dentro de todo este discurso de la migración irregular o ilegal, como dicen algunas personas, se mete el asilo. El asilo es pues otro tema, ¿no? Es una vía regular de integrarse a un país. Y yo creo que, pues sí, lo que dice Hanna, o sea, ya existen leyes, las definiciones, pues sí, vienen desde los 50, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y se han pues reformulado, rediscutido, pero en realidad tampoco tanto. Creo que lo más reciente son, por ejemplo, la Declaración de Cartagena de los 80, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que hay que incorporar a pensar quién es y quién puede necesitar de la protección de un Estado que no es el suyo. Pero además de todo, suponiendo que nos quedamos con las definiciones como están, porque es mucho relajo cambiarlas, hay mucha oportunidad de mejorar procesos, de facilitar trámites, de acortar tiempos de espera, de hacer, por ejemplo, en México, si tú solicitas la condición de refugiado en Chiapas, te tienes que esperar dentro de Chiapas hasta tener tu resolución. Y pues sí, ¿qué pasa si estás en uno de los municipios más pobres del país durante 2 años esperando que te den, bueno, 1 año y medio, 7 meses, ¿no? Entonces, hacer algunos pues ajustes a los procedimientos y a la cosa pues más burocrática y más operativa de cómo se implementan estas definiciones, yo creo que puede ser un primer paso para ir atendiendo
lo que yo creo que va a ser una demanda creciente de protección internacional, o sea, Afganistán, Haití, pero bueno, la pandemia le ha dado pues un poco en la torre a un montón de lugares del mundo, incluido a México, evidentemente. Entonces tenemos que repensar, bueno, ante una creciente demanda, cómo hacemos las cosas más fáciles para quienes necesitan la protección, pero también para quienes la atienden, ¿no? También para los gobiernos. Y creo, Isabel, que eso lo que dices de pedir asilo, que forma parte, ¿no?, de la vía legal de migrar, es sumamente importante de subrayar, y que creo que justamente porque muchos países no tienen bien implementados sus sistemas de asilo, a veces eso no permite que los migrantes puedan entrar de manera legal con la rapidez que se requiere para asumirlos en el país. Hay otra pregunta, una pregunta de Fer López, que dice, ¿qué efectos o retos significa el anuncio de Marcelo Ebrard? El anuncio de Marcelo Ebrard realizó relacionado al procesamiento de las primeras solicitudes de refugio de ciudadanos, especialmente niñas y mujeres. Creo que lo que está diciendo es, ¿cuáles son los efectos y retos de este anuncio que hizo Marcelo Ebrard de que van a empezar a aceptar a niñas y a mujeres de Afganistán? Fue un tuit que mandó el secretario de Relaciones Exteriores esta mañana. Digo, solamente para a ver si entendí la pregunta, es como el detalle de esta declaración. Sí, o sea, creo que está un poco rara la redacción, pero dice que qué efectos o retos significa este anuncio. Yo creo que cuáles van a ser las dificultades ¿De que puede enfrentar dónde México. surge? No sé si me escuchan, Sofía. Creo que ya se le cortó un poco Creo que se te está cortando un poco el audio, Sofía. Ok. Pues nada, creo que, no, si me escuchan bien, ¿ya me escuchan mejor o no? Sí, ya se te escucha un poco mejor. Ok, bueno, cualquier cosa, si me pueden avisar porque yo las escucho bien. Pues yo creo que es pues un poco en el marco, obviamente, de todo lo que sabemos está pasando, pues que hay que mantener a todas las partes, en este caso del conflicto, o bueno, exhortarlas a mantener un diálogo para pues la construcción del país tenga como pues uno de sus ejes fundamentales los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Creo que va un poco en ese sentido, entiendo que está muy a grandes rasgos, pero pues en este caso yo creo que el gobierno de México y pues todos los gobiernos progresistas, en este caso del mundo, pues deberían o por lo menos se orillarían a brindar asilo político a las mujeres que lo soliciten por el riesgo pues que corren sus vidas y las de sus hijas e hijos. Pues también creo que hay una implicación, una parte de sociedad civil, de la sociedad civil mexicana y pues el mundo para que las fronteras pues de Afganistán permanezcan abiertas para las personas que deseen salir del país, las cuestiones de la comunidad internacional para que apoyen a todas las mujeres afganas y pues de manera especial aquellas pues que por acciones o profesiones a lo mejor pues llevadas a cabo durante estos últimos 20 años, pues se encuentran hoy en el foco, yo diría, pues represor del poder, pues en este caso talibán, niñas y adolescentes que pues asistían a escuelas, mujeres jóvenes universitarias, profesionistas de todas las áreas y defensoras, pues en este caso de los derechos humanos. Y pues nada, lo que tendría que hacer, o pues el mensaje del gobierno de México, pues yo creo que va en el sentido de pues ejercer buenos oficios para lograr pues la repatriación pues de compatriotas, diría, y pues que si se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad, pues empezar a apoyar esta situación que sabemos que es muy complicada, que creo que no va a ser algo de corto plazo y pues ese primer anuncio creo que atiende una demanda internacional pues para velar por los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes pues afganas en este caso. Tenemos más preguntas, no sé si alguien más quiera también contestar esta que acaban de hacer. ¿No? ¿Nos seguimos? Ok. Esta pregunta es de Fátima Lara
¿qué piensan sobre las políticas públicas de integración para refugiados en México? Ella dice que le parece que son inexistentes y que sobre todo se ha dejado de lado la perspectiva de género en este tema. No sé si Hanna o Isabel quieren contestar. Yo creo que Hanna es la experta en eso, así que yo Okay. creo que ella tendría que contestar. Ok, estoy pensando porque yo creo que justamente no hay políticas públicas de integración tan fuertes que estén realmente dirigidas a positivamente fomentar la integración de las personas. Y definitivamente no hay tal cual políticas que estén pensadas para la inclusión en particular de las mujeres, ¿no? Yo creo que a eso también se deben todos los retos de los que estábamos platicando también antes, que en este momento no se están resolviendo de una forma tan fuerte en la práctica. Entonces, definitivamente, yo creo que algo positivo es que en México sí, en comparación con otros países, el acceso al refugio es bastante claro. Vemos muchos otros países en los que eso puede ser mucho más complejo y los esquemas bajo los que se reconoce a personas son mucho más diferentes. Pero definitivamente hace falta también tener políticas mucho más fuertes que simplemente lo hagan mucho más fácil para las personas integrarse. Yo creo que ahí también, yo entiendo que en este momento el gasto público para el tema particularmente de refugio no es tan fuerte. Ha habido muchos temas con los recortes en los gastos para la Comar, la Comisión de Ayuda a Refugiados. Pero yo creo que lo importante de nuevo aquí es verlo como una inversión que uno garantiza el acceso de las personas a sus derechos, igual que las personas mexicanas deben de poder acceder a sus derechos, y que dos, también yo creo es esencial para que las personas se puedan integrar en el país. Yo creo que para eso siempre las políticas de integración son esenciales y yo creo que muchas veces para los gobiernos eso es algo que no es tan claro, pero tener una buena integración en las personas con el país significa también que la integración pueda fluir y que no haya dificultades realmente de segregación de diferentes grupos en la población que se han visto en muchos países y que finalmente no son tampoco de beneficio para la población local. Entonces ahí definitivamente todavía hay mucho trabajo que hacer. Muchas gracias, Hanna. Tenemos una pregunta del director del US Mexico Foundation, Enrique Perret, que dice, ¿cómo ven la respuesta de la iniciativa privada mexicana e internacional en cuanto a los migrantes? Otorgar trabajo, comprometerse a la integración de los migrantes. El papel del sector privado en México e internacional en cuanto a los migrantes. A lo mejor también puedo decir algo sobre claro, eso. Rapidísimo. Por favor. Es súper diferente entre los países y yo creo que eso es muy interesante. La primera vez que me llamó mucho la atención la respuesta que había era justo cuando los flujos de migrantes y personas refugiadas a Europa estaban muy fuertes y se empezó a ver que había muchas iniciativas del sector privado de facilitar que las personas pudieran acceder a buenos empleos, que se pudieran reconocer sus certificaciones, su educación, para que realmente pudieran formar parte del mercado laboral. Eso fue muy empujado por el sector privado. Es muy diferente en los países y creo que en México algo muy interesante es que todavía no hay muchas iniciativas que vengan desde el sector privado, pero hay mucha apertura. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el sector privado. Tenemos en este momento 20 empresas aliadas con las que trabajamos en Intrare. Muchas son empresas grandes y muchas son muy entusiasmadas por trabajar con nosotros. Pero lo que vemos es que justo están en el momento de empezar a ver el tema de incluir personas migrantes y refugiadas, de empezar a verlo como algo completamente nuevo
y de entender cómo lo pueden hacer parte de su estrategia corporativa, parte de la estrategia de diversidad e inclusión, también de sus estrategias de responsabilidad corporativa social. Entonces, eso es algo que todavía está creciendo. Y yo creo que ahí también el sector privado todavía puede ser un poco más asertivo en las iniciativas que tome, porque lo que nosotros estamos viendo es que las experiencias son muy positivas, que pues es una situación en la que ambos lados ganan, o más bien los tres lados, las empresas, las personas que llegan y también la sociedad. Entonces yo creo que ahí también todavía se puede construir mucho más, y para eso también pues tener un muy buen intercambio en el sector privado para que empresas que quieren entrar al tema puedan aprender de otros actores del sector privado que ya tienen mucha experiencia y que han ya recorrido el camino, que pues tampoco todo es fácil, pero ahí creo que se ve mucha disposición muy positiva. Muy bien, gracias, Hanna. Tenemos otra pregunta de Eric Lucio López Ávila, que respecto a lo que mencionaban al principio sobre la inserción laboral de las mujeres migrantes y las dificultades que tienen, ¿cómo se podría impulsar una política de adaptación en el aspecto social y laboral para su desarrollo? ¿Quieren que se las repita? Está bien. Creo que, bueno, yo también la puedo leer aquí, entonces. Bueno, perfecto. Mejor aún. Sí. Bueno, creo que pues, es una pregunta, creo que similar a la anterior, como, bueno, a las dos anteriores. Pues pensar la integración y la inserción laboral, pues es muy complejo. Creo que Sofía mencionaba, por ejemplo, la importancia de la comisión intersecretarial y el pensar en esfuerzos, pues donde participen diferentes instituciones del gobierno, diferentes sectores, el sector privado, como decía Hanna, la sociedad civil y también pues a diferente nivel, ¿no? O sea, desde gobiernos municipales, gobiernos estatales, el gobierno federal, o sea, es una estrategia como de muchos frentes. Y creo que en términos de inserción laboral de mujeres, pues ya hablamos un poco, por ejemplo, de trabajos de cuidados, también tiene que haber una parte pues de documentación y de documentación migratoria, pero también de documentación, no sé, hay muchas experiencias que yo he conocido, por ejemplo, de personas que no pueden conseguir un empleo porque no tienen acceso a CURP, ¿no? Y entonces en todos lados te piden CURP y luego en el banco te piden una tarjeta de banco para depositarte el sueldo, pero llegas al banco y en el banco te piden otra cosa y entonces hay así como un hoyo negro de papeleo donde se pierden un montón de oportunidades y que creo que se podían solucionar para hombres y para mujeres. Y en el caso de las mujeres, pues reconocer, pues las cosas que hay que reconocer para cualquier mujer trabajadora, la verdad, o sea, el trabajo de cuidados, las dobles, triples jornadas, el que muchas mujeres son o somos únicas proveedoras en los hogares, el que los trabajos de las mujeres tienden a estar más precarizados en algunos sectores, y eso pues aplica a mujeres pues migrantes y no migrantes, la verdad, yo creo que ahí hay que pensarlo. Y la capa adicional es pues la inserción y el permitir que estas mujeres migrantes tengan acceso a las oportunidades laborales que existan, ¿no? Y creo que ahí sí, pues sector privado. Hay algunos ejemplos muy interesantes en Frontera Norte sobre como alianzas binacionales con sector privado y con autoridades locales que creo que pueden ser pues medio inspiración para tratar de expandir eso hacia otros lugares del país y del mundo tal vez. Sofía, Hanna, no sé si tengan alguna respuesta a esta pregunta. ¿No? Creo que Sofía la perdimos otra vez. Ok. Pues no sé si tengan alguna conclusión, si me pueden dar unos minutos cada una para cerrar ya este evento que ha sido para mí un placer y un honor moderar. Nada más para concluir. Si quieres, Isabel, empezamos contigo. Bueno, pues no sé, yo siento que ya hablé mucho, pero pues no sé, agradecer la invitación y pensar que pues al menos desde a quienes nos interesan estudiar y analizar y comprender las migraciones, no solo, digo, además de por un interés como intelectual o académico, también pues pensar cómo cambiar las realidades, pues la importancia de estos espacios de alianza, ¿no? Donde hay
pues quienes estudiamos las migraciones, quienes trabajan directamente con población migrante, refugiada, desplazada, con el gobierno, y crear alianzas, o sea, que trasciendan los conversatorios, ¿no? Pensar cómo cambiar la manera en la que recolectamos datos, pero también pensar la manera en la que los estudios de migración pueden ser más útiles para quienes están en la práctica operando y repensando políticas y programas. Entonces, bueno, no nada más, pues un agradecimiento y bueno, y gracias a ti y a Hanna y a Sofía. Ana, ¿qué se puede cambiar, modificar, atender, mejorar? Tus conclusiones. Pues yo creo que la principal conclusión es justamente que sobre cada uno de los retos que platicamos se pueden hacer cambios, ¿no? Yo creo que eso es lo súper importante. Y hay algunas cosas como pues mencionamos, ¿no? Donde es importante que haya mejores políticas públicas que no tienen que ser ni muy caras ni muy complejas, pero que sí simplemente estén enfocadas en los retos específicos que mujeres enfrenten. También el sector privado todavía puede hacer más esfuerzos, y que lo estoy pensando de nuevo, yo creo que también el sector privado puede hacer esfuerzos para decir que nosotros queremos comprometernos con hacerlo más fácil para las mujeres en específico, trabajar en nuestras empresas. Ellos en específico pueden también fomentar que haya un mejor acceso, por ejemplo, a servicios de cuidado, si ven que eso no está dado en este momento. Entonces, eso es importante. Y yo creo que un último punto, que también fue un punto que yo pensé antes de ese panel, es que siempre es esencial también escuchar a las personas. Si estamos viendo que hay estos retos y que no nos queda 100% claro qué exactamente hacer para abordarlos, podemos siempre platicar con las personas a quienes les afecta y entender realmente cuáles serían soluciones que para ellos en la práctica funcionarían, ¿no? Para realmente hacer algo pues enfocado en sus necesidades. Y sí, yo estoy muy contenta que tuvimos este panel. La verdad, muchísimas gracias a todas, Lila, Isabel y Sofía, y pues a los organizadores. Fue un gran gusto estar acá. Muchas gracias, Hanna. Sofía. Sí, yo quería retomar algunas cositas porque me estuve cortando, pero bueno, lo intentaré poner todo pues en conclusiones. Y pues nada, creo que pensando en lo que han dicho y en lo que, pues, digamos, vinimos platicando en términos de género, eh, recordé ahorita un concepto que se llama The Whole of Government Approach del Pacto Mundial de Migración, y pues desde la parte institucional o la parte gubernamental, este concepto de The Whole of Government Approach dice que pues se tiene que entender que no solo una dependencia es la que dará servicios a la población migrante, sino una serie de dependencias. Por ejemplo, no sé, salud, educación, gobernación, relaciones exteriores, trabajo, agricultura, digo, pensando un poco más en términos a lo mejor académicos, o sea, esta respuesta de lo que se podría hacer, y pues bajo esta visión no es deseable a lo mejor que pues que las personas que migran los atienda una sola dependencia, porque es complejo, porque la migración requiere de la misma atención que requiere un ciudadano, digamos, en una ciudad, en un punto estable, por así decirlo, porque pues tanto en tránsito como, digamos, ya establecido tienes ese tipo de necesidades. Entonces creo que nos tenemos que adaptar a pues a estos cambios en torno a la migración, a las demandas de género, a las necesidades de las mujeres, y a saber y entender también pues que están en una posición de desventaja histórica, llamémosle, o pues en general por muchas cuestiones que vienen padeciendo y sufriendo. También creo que hay oportunidades para ellas, para sus hijas, para adolescentes y demás, pues al migrar. Y como lo dije y como insisto, creo que la parte interseccional, pues de considerar a las mujeres provenientes de hogares pobres, indígenas, afrodescendientes, de sectores rurales, pues que se cruza todas estas cuestiones de género, clase, raza y territorio, pues creo que vamos a tener una atención no solamente mucho más especializada, sino que va a incluir a todos los actores necesarios. Y por último, y para retomar el punto del sector privado, creo que pues sería un gran aliado en términos de integración. Hacen falta muchísimos esfuerzos, hace falta entender la migración
como una oportunidad, como un beneficio económico, social y cultural que pues creo que como dice Hannah y lo mencionó varias veces en distintos a lo mejor aspectos, la parte y la integración es pues fundamental. Y pues creo que ahí hay una gran área de oportunidad y pues nada, muchísimas gracias a todas y pues fue un gusto estar acá. Pues para mí ha sido, como lo dije, un gusto estar aquí con ustedes, moderar este panel de expertas. Un agradecimiento enorme a la US Mexico Foundation por la invitación, al igual que al PJ Comexi. Con esto concluimos este panel. Les agradezco de nuevo y nada más rápido, ¿a dónde las pueden seguir? Si pueden dar sus redes sociales. Bueno, yo tengo, mi Twitter es Isa Gil Eve, o sea, Isa de Isabel, G-I-L-E, B chica E. El mío es Sofía-SVEL. El mío es H. Topeler. Pues Isabel, Hannah, Sofía, US Mexico Foundation, PJ Comexi, muchísimas gracias por este foro, por su tiempo, por su presencia y por su interés. Los esperamos en el próximo evento. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.